Un gusto de saludarlos, bienvenidos a una nueva entrevista de Empresa Océano, esta vez con el presidente de Camport, don Daniel Fernández, que está aquí en contacto con nosotros. Luego, bueno, felicitaciones, un gusto de saludarte, Daniel. Excelente el foro que tuviste el otro día entregando importantes aportes y teniendo por primera vez en este sector al nuevo ministro de Transportes. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo. Sí, bueno, efectivamente desarrollamos este foro porque es un momento bien especial para el sector. Hay hartos problemas, harta turbulencia y quisimos de algún modo dar señales al mercado, a todos los agentes y actores que actúan en este sistema, por el lado nuestro y por el lado del ministro también un espacio, una oportunidad para que él desplegara sus primeras direcciones de lo que va a ser la política pública en el sector marítimo portuario. Bueno, y podríamos decir que nos encontramos ante una tormenta perfecta. Todas estas informaciones que nos llegan de Shanghái con atochamiento de buque, algo similar pasaba también ahí en Estados Unidos. Y problemas, veía el otro día esto de los vehículos que venían de Brasil, fábrica cerrada, un panorama muy complejo, y en ese foro tú dijiste algo que me llamó la atención, que todo esto iba a impactar nuestro sector marítimo y portuario también en la inflación. ¿Cómo descifrar este complejo panorama, Daniel? Bueno, vamos por partes desde el principio. El sistema logístico completo parte con un producto, por ejemplo, en China, que luego se sube a una nave en un puerto, se transporta, llega a Chile, se desembarca en un puerto también, se deposita en un patio de acopio y luego un tren o un camión lo lleva hasta un depósito y luego termina el destino final, que puede ser una empresa retail o directamente los usuarios. Todos hemos visto en nuestra vida diaria cómo se han demorado más los paquetes, cómo hemos tenido problemas de stock en muchos supermercados, incluso en medicina, en alimentos, y aumenta sus costos. Entonces, esta cadena logística que expliqué antes no es algo etéreo, técnico o propio de los portuarios, es una actividad que afecta completamente la economía de los países. Chile, el 95% de las importaciones y exportaciones que Chile hace, se hacen por marítimo, ¿no es cierto? Por puertos, por sistema marítimo. Por lo tanto, cualquier perturbación en el pedazo marítimo, por así decir, de la cadena, genera un impacto inmediato, ¿no es cierto?, en nuestra economía. Y bueno, muchas personas piensan que lo que se exporta es fruta y cobre, y celulosa, ¿no es cierta manera? Lo cual es cierto, pero se exportan muchas otras cosas, ¿no? Se exportan vinos, se exportan, ¿no es cierto?, materiales, otro tipo de minerales, y piensan también que se importan básicamente electrodomésticos, y en realidad, y automóviles, y maquinaria, y equipos, pero en realidad nosotros dependemos mucho del exterior en nuestra canasta alimenticia básica. La mayor parte del azúcar, de los graneles, ¿no es cierto?, de las carnes, del arroz, del aceite, son importados. Entonces, el trigo, para hacer pan. Entonces, cualquiera de estas perturbaciones lo que provoca es un impacto en esos precios. También, por ejemplo, los insumos de materiales de construcción, el fierro, el cemento, que mucho es importado, una parte es importada, afectan los precios porque sale más caro ahora movilizar un producto desde su origen a su destino, porque la cadena logística está ineficiente. Si quieres, después entramos a por qué está ineficiente, lo podemos explicar. Pero ese es el contexto del impacto en la economía que tiene el sistema marítimo portuario. Oye, yo creo que ahora la señora Juanita ya está mirando otras informaciones, como esto de los puertos, esto que el pan impactó ya llegando a 2.000 pesos el kilo, y esto tiene que ver con el problema ya de Ucrania y de Rusia, que son productores, es decir, el tema logístico pasó a ser algo ya de la vida común de los ciudadanos. Sí, claro. Por ejemplo, Ucrania y Rusia están entre los mayores productores de trigo y de semillas de maravilla, que son las que se usan para hacer aceite. Entonces, claro, al reducirse la oferta de esos insumos para hacer aceite, sube el precio de esos insumos en el resto del mundo, ¿no es cierto? Se contrae la oferta, la demanda sigue siendo la misma, entonces aumenta el precio de esos insumos. ¿Y qué pasa? Que en Argentina, que es donde importamos aceite,
sube el precio, ¿no es cierto?, de la semilla de maravilla, y por lo tanto tiene mayores costos para los productores de aceite, y el aceite sube. Y lo mismo pasa, ¿no es cierto?, para el pan. O sea, si aumenta el precio del trigo, y luego los importadores de trigo tienen que pagar más, bueno, los panaderos o las industrias de panadería tienen que pagar más por la harina. Entonces, hay efectos externos inmediatos, que influyen mucho, ¿no es cierto?, en la escasez y por lo tanto en la inflación. Ahora hay que tener cuidado porque también hay factores locales de inflación, ¿no es cierto?, como fueron los retiros, cuando uno inyecta mucho dinero a las personas en la economía, la saca del sistema de inversiones, ¿no es cierto?, del mercado de capitales, y le inyecta, ¿no es cierto?, a gasto en la economía, se produce un efecto de demanda muy fuerte para unos insumos, unos productos que, como dijimos, están escaseando un poco y están aumentando de precio de por sí. Entonces se multiplican estos efectos y se genera un impacto inflacionario significativo. Y el otro factor es el aumento del precio de los combustibles, que para las naves que transportan productos es más caro, ¿no es cierto?, el petróleo que utilizan para la navegación, es más caro para los camioneros, el diésel, y por lo tanto todos los productos que tienen una componente de transporte, que son casi todos, reciben ese impacto también en los precios, generando mayor inflación. Ahora tu cámara ha estado luchando por años tratando de que se eliminen distorsiones que tú has llamado, y hemos trabajado con una visión así como interna. El problema de las marejadas, el problema de las congestiones en los caminos, el problema de la logística en general, pero todo esto viene a cambiar brutalmente la percepción porque nos damos cuenta que dependemos en gran medida o en su mayoría de factores externos que no están en nuestras manos. ¿Qué hacer ahí, Daniel? Bueno, yo, como tú bien dices, separaría entre los factores, no separaría, pero analizaría los factores externos y luego los internos. ¿Cuáles son los factores externos? Bueno, la pandemia básicamente es la que ha generado esta distorsión en la cadena logística. Cuando, no sé, Shanghái es una ciudad de 25 millones de habitantes, ¿no es cierto?, y tiene un peso importantísimo. El 17% del tráfico de contenedores de China se mueve por Shanghái, el 27% del valor de las exportaciones. Es el puerto más grande del mundo, en los últimos 10 años ha sido el puerto más grande del mundo, y tiene varios problemas. Uno, tiene dificultades para que los camiones lleguen al puerto, y luego tiene dificultades porque el puerto no tiene la dotación de personas suficiente. ¿Por qué ocurre eso? Porque China tiene una política muy, muy estricta respecto al COVID, que le llaman COVID-0. Ellos no quieren tener el problema que tuvo Wuhan, en Shanghái, que tiene 25 millones de habitantes. Bueno, China tiene 1.300 millones de habitantes. Entonces, en Chile, que el COVID se expanda es delicado y es grave, pero cuando tú tienes 1.300 millones de habitantes, la posibilidad de expandir el virus crece exponencialmente y la crisis puede ser enorme. Entonces, ellos tienen esa política. No sé si es buena o mala, estoy contando la política y estoy tratando de explicar por qué creo que la tienen. Pero hay bastante resistencia interna en China también con esta política de cierre, ¿no es cierto? Hay lugares donde la gente no puede salir de su casa y ponen hasta cámaras a la salida para verificar que no salgan de su casa. Entonces, y sabemos que es un país con mucho control gubernamental. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en Shanghái, un terminal de Shanghái, se detecta un caso de COVID, las autoridades lo cierran. Y un terminal de Shanghái mueve más carga que todos los puertos chilenos. Entonces, somos un país chico que nos vemos afectados. ¿Por qué? Por este efecto acordeón que se produce cuando el puerto se cierra. ¿Qué pasa? Que las naves quedan a la gira esperando poder ser atendidas, lo cual significa entregar sus productos y recoger los contenedores que tienen que transportar a los países de destino. Chile es uno, Chile Oye, importa mucho. incluso en eso que se echaron un poco, se pasó el tiempo de la cereza que estaban ahí a la espera, y hubo una protesta de los chinos porque no llegó la cereza en su impecable estado debido a estas demoras. Sí, eso es un factor muy, muy delicado. Ellos consumen frutos rojos, le asignan ciertas propiedades y lo hacen en esta época, particularmente la cereza chilena, es muy apreciada. Pero claro, resulta que por más precauciones que tomen los exportadores respecto a la cadena de frío, hay un límite. La fruta no dura eternamente. Es más fácil con los autos, es más fácil con los electrodomésticos, con los minerales, pero con la fruta es bien sensible el tiempo. Entonces, claro, como tú bien decías, ahora nos damos cuenta que existe esta cadena logística, que antes no nos dábamos cuenta que existía porque funcionaba muy bien. Entonces, todo esto era muy ajustado, muy just in time,
con la cantidad de buques necesaria, la cantidad de contenedores necesarios, muy eficiente. Pero cuando se produce una distorsión de este tipo, el sistema no la puede absorber. Entonces, ¿qué pasa? Las navieras tienen sus naves llenas. Los contenedores están flotando en el mar en vez de estar un tiempo, digamos, en tierra para poder recoger los productos y entregarlos. Entonces, se produce todo este efecto que significa dos cosas. Uno, demoras para todos los productos. Y dos, aumentos de costos para todos los productos, porque una nave esperando cobra el valor de espera, de demora, a los productos que transportan. No lo puede hacer de otra manera. Entonces, En eso este de modo sentido, Daniel, ustedes han hecho cálculos ya con la pandemia. ¿Cuánto ha sido el nivel de alza de transporte debido a estos factores hasta donde se ha medido? Bueno, el transporte marítimo aumentó respecto del 2019 del orden de 8 a 10 veces. Uh, Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros tenemos, respecto del valor del producto importado o exportado, en promedio, el costo de transporte, de logística es 18%. Es decir, si un producto cuesta 100, 18 pesos fueron costo de logística de transporte, en promedio, porque los productos son todos muy distintos. En el caso de los países de la OECD, al cual nosotros estamos adscritos, es un 9%. Eso revela que nosotros tenemos complicaciones e ineficiencias ahora en la cadena logística en Chile. Porque todo este efecto internacional es malo y no tenemos control sobre él. Somos un país chico, no tenemos control sobre China, sobre Ucrania, ¿no es cierto?, y sobre el transporte marítimo. Pero sí tenemos control sobre nuestra cadena logística y esa es muy ineficiente. Mire, y en eso te quiero llevar a una noticia que se está produciendo mientras realizamos esta entrevista. Algo tú decías el otro día en el foro, que esto que los camioneros no quieran trabajar el tercer turno está quitando eficiencia, aumentando los costos. Hoy hay un paro ahí en la Ruta 5 Norte, y toda esta protesta por la seguridad, porque bueno, mataron a un nuevo camionero, en las condiciones de la delincuencia, en el sur también, y los camioneros no quieren trabajar este tercer turno. Ese es un factor interno importante. Por supuesto, porque los puertos operan 24/7. Es decir, llega una nave en cualquier momento y es atendida. A veces pasa que hay marejadas, ¿no es cierto?, y tenemos dificultades para que esa nave ingrese al puerto, por las determinaciones que toma la autoridad marítima respecto de esa condición climática. Puede ser oleaje, puede ser viento, puede ser corriente, pero al final, cuando cierra un puerto, el impacto es enorme. Nosotros calculamos que un día de cierre de la cadena completa en Chile, de los puertos todos, los puertos es 8,6 millones de dólares. Nunca se cierran todos, pero es para dar una Pero en idea. promedio al año, ¿cuánto sería la cifra Eh, aproximadamente? en promedio al año tenemos cifras del orden de 150 millones de dólares de pérdida por cierre Oh, de puertos. Entonces, eso es bien delicado, bien sensible e impacta en los precios. Pero al final las naves se atienden, tarde o temprano. No hay ninguna nave que no se atienda. Los puertos la atienden porque operan 24/7. Cuando la autoridad marítima autoriza el atraque, entonces la nave se atiende enseguida. Y el sistema de grúas y los sistemas laborales son muy eficientes. Descargan relativamente rápido y la nave se va a tiempo. pero Pero perdón, hay naves que iban a San Antonio o Valparaíso y no pueden descargar porque está ocupado por las marejadas y se han ido 1000 kilómetros al sur. Eso yo pienso que impacta también en el valor de la cadena logística. de todas maneras, porque ese contenedor, no sé, si un contenedor iba a Santiago y se iba a desembarcar en Valparaíso y termina desembarcado en San Vicente, en la octava región, evidentemente hay un costo de transporte para mover ese contenedor después a Santiago que se hace por tierra. Lamentablemente no tenemos ferrocarriles suficientes, que es otro tema que podemos conversar, pero efectivamente hay un impacto en los costos. Y si los turnos de camiones, que antes eran 3 turnos de 8 horas, o sea, 24 horas corridas, hoy día son 16 horas, son 2 turnos de 8 horas. ¿Por qué? Porque en la noche los camioneros no quieren trabajar, los choferes no quieren Y eso, trabajar. perdón, valorizándolo, Daniel, ¿cuánto sería el impacto o alguna cifra económica? Es difícil, Atilio, ¿sabes por qué? Porque, como te digo, los puertos tienen un espacio de acopio y de depósito, entonces hay unos colchones que se pueden administrar. Entonces, y dependen, es difícil, es distinto en cada puerto, es distinto en cada lugar. Pero es un tercio del tiempo que el sistema logístico está alterado en ese tramo. De nuevo, los contenedores, los camiones lo toman y lo van a dejar finalmente a su lugar, pero con demoras, ¿no es cierto?, y con mayores costos.
Y yo entiendo a los Oye, y gremios de... perdón, la pregunta brutal de esto, ¿quién paga? El usuario, todo lo El paga el usuario. usuario, ¿no es cierto? Uno, Al final el nosotros. precio se transfiere al final al precio del producto. Y por eso es lo que genera además inflación. Entonces, esta ineficiencia de la cadena logística es muy importante abordarla, por eso propusimos en el webinar, en el seminario, un acuerdo público-privado para mejorar la productividad del sistema. Y uno de los factores esenciales que tú mencionas, yo entiendo a los camioneros, a los choferes perfectamente. Si tienen un riesgo de su vida, no quieren trabajar en ese horario. Entonces es fundamental dos cosas. Uno, apoyar con dotación policial y otra, aumentar la tecnología. Es decir, si uno tiene sistemas de drones, sistemas de seguimiento, cámaras, puede detectar, y muchos de los robos de camiones, de container, terminan en comercio ambulante. Oye, a Entonces, ver, déjame analizar esto desde la perspectiva de un ciudadano nomás. Tenemos un problema de encarecimiento de costo por el tercer turno, pero aquí ya no opera la logística, arreglar, hay que apretar una tuerca por acá, que es la seguridad. Es decir, que la seguridad va a impactar también en la logística. bueno, sí, es lo que vemos cuando hay asaltos de camiones, cuando hay bloqueos, cuando hay ataques a los camiones. Esa situación es grave porque al final el sistema tiene ineficiencias, pero si no tiene la seguridad mínima para circular, para proceder, bueno, es un problema grave. Eso no. Y lo que hemos planteado a la autoridad es que se necesita que haya mayor apoyo policial, mayor control, y además creo en los sistemas de camiones mayor tecnología de seguimiento y control. Mira, te quiero llevar a otra cosa que mencionaste, lo del tren, porque ese día cuando estuvo el ministro en nuestro foro, no tuvimos tiempo de preguntarle por qué él había dicho en una declaración inicial que no era necesario, que era muy difícil hacer el tren rápido de pasajeros y de carga entre Santiago de Valparaíso y San Antonio. Después hubo tantas políticas, tantas reacciones que el gobierno se desmintió. Esto está parado ya hace más de 4 años, Daniel, y tú has señalado insistentemente la urgente necesidad de aumentar la transferencia por ferrocarril. Yo no sé cuánto es en la actualidad lo que se mueve y a cuánto tendríamos que llegar. Sí, la verdad es que cuando uno tiene los volúmenes que tienen puertos como Valparaíso, San Antonio, principalmente San Vicente, el ferrocarril es fundamental para hacer eficiente el transporte de carga, moverlo rápido. Y la verdad que hay mucho que hacer ahí. No se ha invertido en los últimos años, en las últimas décadas, en transporte de carga. Sí se ha invertido en transporte de pasajeros, lo cual me parece muy bien y va en beneficio de las personas, pero la carga también necesita, ¿no es cierto?, de inversiones en vía férrea, que al final la Perdón, carga paga. ¿es incompatible este tren rápido Valparaíso-Santiago que lleve carga y pasajero? ¿Habría que hacer dos distintos, dado lo que tú dices? Es compatible la faja vía. Es decir, si uno tiene una faja, ¿no es cierto?, que puede, pero las necesidades son diferentes. Es Ya. decir, un tren de pasajeros necesita alta velocidad, con lo cual Ujú. requiere riel soldado, durmiente hormigón, riel soldado para que no haga taca, 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 ¿no es cierto?, que tienen los trenes Ujú. antiguos. La soldadura de la vía férrea requiere cierta calidad de los metales para que la expansión y la dilatación no sea muy grande. El durmiente hormigón evita la vibración. Y necesita alimentación eléctrica desde arriba, un pantógrafo, ¿no es cierto?, que es este Ya. como que flexible que sube y baja. El tren de carga no necesita alta velocidad, no necesita riel soldado, no necesita durmiente de hormigón necesariamente, y requiere una altura mayor para tener lo que se llama el doble stacking de contenedores, poner un contenedor encima del otro, lo cual implica túneles, por ejemplo, de otro calibre, de otra envergadura que el ferrocarril de pasajeros. Entonces, es muy difícil mezclar en una misma vía. Y luego está también el uso de la vía. Es decir, la carga no puede taponear a los pasajeros no pueden taponear a la carga, y hay riesgos también de esa gestión. Entonces, lo lógico es usar la misma faja para hacer las expropiaciones o lo que sea, la topografía, etc. Pero son necesarias vías distintas. Oye, Pensé, perdón, bueno, yo te había escuchado esto antes y me quedé muy sorprendido porque lo que públicamente al menos se nos ha vendido es que iba a haber un tren rápido que iba a llevar pasajeros y carga prácticamente colgando, me imaginaba yo, en el mismo vagón. O sea que eso no es posible.
No, eso no ocurre. No ocurre que los trenes rápidos transporten carga además. Alguna paquetería chica podría, pero eso no ocurre. En general los trenes de pasajeros tienen otras características. Cuando uno ha visto los trenes en Europa, los TGV o los AVE que se llaman, o los Talgo, que son trenes de alta velocidad, no transportan carga. Lo que sí se hace en Europa es que se privilegia la vía de alta calidad para pasajeros, soldado, durmiente hormigón, etcétera, para generar alta velocidad, y se meten a veces trenes de pasajeros de carga entre medio, tratando, ¿no es cierto?, de no alterar demasiado la frecuencia de los trenes de pasajeros. Pero en general lo que hacen es que tienen túneles muy altos, y eso permite que para los pasajeros funcione, pero que los trenes de carga también puedan operar. Pero es un desafío complejo, están las pendientes también. Los trenes de pasajeros pueden funcionar en pendientes relativamente pronunciadas. Los trenes de carga necesitan pendientes más bajas porque las cargas son muy pesadas y hay que evitar, ¿no es cierto?, las ruedas resbalen, por así decir, sobre las vías. Entonces, son características técnicas bien distintas. Lo que nosotros decimos es que se requiere un tren de carga de alto estándar y envergadura a San Antonio si es que va a haber un terminal, ¿no es cierto?, de gran escala. O sea, no puede haber un puerto de gran escala sin un ferrocarril de gran escala. Eso es imprescindible. Tú me preguntabas por los valores. En Chile es 2,5 o 3% de la carga se mueve en ferrocarril, lo cual es increíble. Es poquísimo. Y en el caso de San Antonio, hay que alcanzar por lo menos el 40-50% de la carga en ferrocarril en el caso del puerto de gran escala, porque los camiones no van a dar abasto y van a generar una congestión en las Y carreteras. perdón, ese era el promedio para San Antonio. ¿Cuánto es el nivel de porcentaje de carga ferroviaria? 5%, parecido a San Vicente. Y hay que llegar al 40, es decir, casi 10 veces más. Tú te das cuenta, Dile, lo que significa que llegue, por ejemplo, un portacontenedores de estos enormes, de 50.000 o 70.000 contenedores, al puerto de gran escala y baje 10, 15.000 contenedores de una y se vaya. El buque listo, hizo su pega. Pero después tienes que sacar esos 10.000 contenedores del puerto y un camión es un contenedor. Entonces, ¿tú te imaginas 10.000 camiones en un día? Es imposible. Entonces, oye, ahí me hace pensar al tiro en Chancay, porque estuve viendo yo cuando fui a Transport, grabé incluso, entrevisté al representante. Ellos están haciendo el puerto ahí y después tienen los acopios alejados y hay un túnel que pasa por debajo de la ciudad con los camiones. Ellos están preparándose para esto que tú digas, que llegue un buque con, no sé, más de 10.000 contenedores y los descarguen de golpe, estar preparado para eso. O sea, no vamos a poder competir si no tenemos una eficiencia logística de ese nivel. Es el gran desafío. Es el gran desafío. Ahora, eso es una planificación que corresponde a las autoridades. Es decir, el sector privado está disponible y lo ha hecho de hacer las inversiones que se requieren cuando están las condiciones. Si tú haces un buen contrato con la vía de carga, bueno, los operadores de carga pueden operar en esa vía y lo han hecho. Pero sin la inversión es muy difícil porque las vías son de mala calidad, no se mantienen bien, no tienen sistema de señalización adecuado, los trenes son antiguos, los gálibos de los túneles permiten una sola altura. Entonces, y lo mismo en los puertos, Atilio, no hemos hablado del aumento de la capacidad de los puertos, que de a poco estamos llegando a niveles de saturación en algunos puertos y va a haber que invertir en eso. San Antonio es el que ha sido como más destacado, pero las inversiones son necesarias en San Vicente, los privados la han hecho. Nuestros socios, cuando se les dice, oye, pueden hacer una inversión alargando el plazo, ha sucedido en Valparaíso, ha sucedido en San Vicente, lo hacen. Pero no le corresponde a los privados la planificación del sistema portuario, son las autoridades las que tienen que llamar a propuestas en los puertos estatales para que los privados hagan las inversiones. Tampoco le corresponde al privado definir dónde va una vía férrea. ¿Te fijas? Es una decisión de la autoridad política. Y en ese sentido, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién es la autoridad? Porque aquí tenemos un ministro de Transporte, de Obras Públicas, se ha hablado en algún momento de tener un coordinador. ¿Quién es el que tiene que tener esta visión estratégica global? Mira, hay una comisión que se llama CONALOG, que es la Comisión Nacional de Logística, donde se reúnen todos los ministros que tienen atribuciones en materia de logística,
Ahora, una instancia que no es mandatoria, es decir, Claro. ellos coordinan decisiones. Entonces, de nuevo, pasa por la voluntad real de los ministros y de los ministerios de poner sus atribuciones al servicio de esa coordinación. Nosotros hemos tenido conversaciones con el ministro de las Públicas, con el ministro de Transporte, tenemos pendiente con el ministro de Vivienda, que le hemos pedido una reunión. Ellos son autoridades que vienen asumiendo, están muy ocupados, echando a andar sus programas, y por otra parte está la ley de lobby, nosotros pedimos por ley de lobby, siempre lo encuentro. Pero ya hemos tenido con el ministro de Transporte y el ministro de las Públicas, y lo que nos han dicho es que ellos tienen no un deseo, tienen un mandato del presidente Boric de coordinarse y no actuar aisladamente en función de las atribuciones que cada uno tiene en beneficio, por así decir, de su ministerio y de los ministros, sino que tienen que entregar esa atribución temporalmente a una coordinación que permita resolver los problemas. Ojalá eso se pueda hacer. Y eso incluye también al ferrocarril, por supuesto. ¿Y no Ahora, haría falta un mandamás, alguien que estuviera por encima de todo, una vez acordadas las cosas, que lo haga cumplir? Es que un mandamás sobre los ministros es bien difícil, porque ni siquiera la ministra del Interior es una coordinadora, digamos, y una jefa de gabinete, digamos, del gabinete del ministro, pero ella tampoco tiene atribuciones para mandatar, ordenar a otro ministro que haga algo, simplemente lleva la gestión política. Y luego el presidente. Entonces, si los ministros no hacen la coordinación, no veo a nadie superior que les pueda decir, habría que, o sea, nombrar un supraministro, que no existe en Chile en la legislación con atribuciones. Sí es el ministro de Transporte el que de alguna manera lleva la coordinación y tiene que hacer el seguimiento de que los acuerdos de la CONAROC realmente se cumplan. El otro día, entre las panelistas que tuviste ahí en el foro, una experta de la Universidad de Valparaíso señaló que no bastaban las inversiones en ampliación portuaria, como que apuntó a que estamos en un callejón sin salida con las vías de acceso. Mira lo que pasa, por ejemplo, en San Antonio, que está mucha demora de las rutas de la fruta y de otros accesos, y lo mismo pasa en otros lugares. Ella apuntó a eso. ¿Tú compartes esa opinión? Por supuesto, porque la cadena logística es una. Y si no está muy aceitada y equilibrada, y tienes fallas o demoras o bloqueos en un eslabón de la cadena, se produce este efecto acordeón hacia atrás y efecto látigo hacia adelante, ¿no es cierto?, que se llama, que genera todas estas distorsiones. Entonces, tiene que funcionar como reloj. Y eso no pasa si tú no tienes vías de acceso suficientes. Ahora, el Ministerio de Obras Públicas acaba de licitar la nueva concesión de la Ruta 78, que va a San Antonio, y como primera parte, ¿no es cierto?, de las obras que hay que hacer, puso en las bases los accesos a San Antonio, lo cual eso es muy importante y va a producir una mejora. Va a demorar un poco, va a provocar problemas durante la construcción, pero bueno, de aquí a 3 años vamos a mirar hacia adelante y decir, bueno, tenemos mejor acceso. Pero en ferrocarriles no hemos escuchado nada. Nada. Y llegamos al absurdo, Daniel, que muchos fines de semana se ha prohibido el acceso de los camiones, que son los que van llevando la carga, y mira la cantidad de automóviles que llegaron al país nuevo. Eso va a repletar más las vías. ¿Qué va a pasar? ¿Por dónde van a ir los camiones? ¿Qué es lo que se requiere? Vías especiales y estas normas, como te decía, que le impidan al camionero de repente transitar el fin de semana, porque tú dijiste 24/7 el abastecimiento. Entonces, son No, cosas que... eso es fatal, eso es fatal. O sea, de partida, si no se transportan en la noche porque no están haciendo turno por seguridad, estás perdiendo el momento en que tienes más capacidad en las carreteras. Ahí de partida. Ahora, claro, cuando vamos en auto, muchos de los que escuchan esto, ven esto, y mucha población le molestan los camiones. Dice, no, que el tráfico de camiones bloquea porque van lentos. Bueno, hay que imaginarse que ahí adentro de ese camión va aceite, ¿no es cierto?, va a veces trigo, van automóviles, van productos electrodomésticos que a los que vamos en la carretera nos va a impactar en los precios. Y nosotros, los que estamos causando la congestión a esos camiones, estamos induciendo mayores costos en los camiones que van a repercutir en los precios finales que nosotros vamos a pagar. Entonces, hay que tener una visión más holística del problema, y no tan individual, tan particular, tan egoísta, de yo me quiero desplazar, no me importa, saquen los camiones, no quiero congestión. Entonces, ahora, en otros países sí se ha hecho como horarios especiales, días especiales de preferencia, de modo que los usuarios se puedan también organizar.
yo entiendo que a lo mejor en ciertas horas punta tú puedes poner ciertas restricciones, pero tampoco puedes tener un camionero parado en la carretera durante 10 horas esperando que se desatoche, ¿no es cierto?, el tráfico de autos, porque eso de nuevo, no, o sea, además los choferes tienen que almorzar, tienen que comer, tienen familia, digamos, no ¿Tú pueden viste estar... que hay falta de choferes en Chile? ¿Se han desanimado los que ejercían esta labor? A lo mejor tal vez por la cantidad de asaltos, la seguridad o las largas esperas. Hay un grave problema. Yo he hablado con los camioneros y no tienen gente, muchas veces choferes que contratar. Claro, de partida los choferes son especializados, no es que tú y yo vamos a conducir un camión de la noche a la mañana, te fijas, tienen que saber conducir un camión, hay temas de riesgo, de seguridad, de estabilidad de la carga, hay un tema de permisos, de pesos del vehículo que son controlados en la ruta, o sea, es una actividad que tiene su especialización. Entonces, no es cosa de llamar al señor que está en la esquina, a lo mejor desempleado de Bueno, de curso de la partida hay que tener una licencia especial. Exacto. Y efectivamente han faltado choferes muchas veces, entre otras cosas por temas de seguridad, como tú dices, nadie quiere arriesgarse, ninguna familia quiere arriesgar a su integrante. Y por otro lado, bueno, hubo un momento en que producto de la pandemia hubo bonos, hubo beneficios para las personas y con eso pudieron, por suerte, no tener que salir tanto y no contagiarse de repente en beneficio de toda la población. Pero claro, eso hizo que mucha gente no quisiera salir a trabajar, porque para qué iba a correr riesgo si de alguna manera tenía un apoyo, ¿no es cierto?, del Estado. Eso ha ido disminuyendo, y luego se puso el bono que es para quienes trabajan, y eso también, Buena también medida. ayuda. Pero además se ha producido durante la pandemia mucho trabajo informal, que genera ingresos y que las personas se las han arreglado, digamos, porque al final las personas buscan y se las arreglan para poder trabajar y para poder tener ingresos. Entonces ahora es difícil volver atrás en alguna cosa. Ahora, este es un fenómeno global. ¿Sí? O Ya. sea, en Europa se dice que hay entre un 40 y 50% menos de camiones disponibles, y cuando hablan de los choferes, en el caso de Shanghái, hay un 30% de mano de obra que no llega a trabajar, que no ha llegado a trabajar. Entonces, ¿y por qué también? Porque las políticas a nivel global han ido en ayuda de las personas. Y cuando hablamos de inflación global, también está esto, que es los aportes que han hecho los países que se han endeudado muchas veces a la gente, ha inducido que ellos también ponen una presión sobre la oferta y aumentan los precios en los países de origen de los productos también. Ahora, muchos exportadores de vinos, de fruta, y muchos importadores, como por ejemplo trigo y otros alimentos, nos preguntan sistemáticamente, por ejemplo en los gremios que estamos en SOFOFA, hay mucho intercambio de información, cuándo esta situación podría cambiar. Yo lo que diría, depende de la pandemia en China. Es bien increíble, porque yo creo que ahora alcanzamos el nivel de conciencia de lo que es la globalización. O sea, si China no controla bien su COVID, nosotros vamos a tener problemas con abastecimiento de productos aquí y con precios. Fíjate Oye, que, antiguamente se decía que cuando Estados Unidos estornudaba, nosotros nos enfermábamos. Pero ahora con esto de China, ese fenómeno se multiplicó varias veces más. Es como el efecto mariposa, me imagino, ¿ah? exacto, exacto. ¿Por qué? Porque China es enorme y porque nos hemos transformado en dependientes de China en materia de automóviles, en materia de electrodomésticos, en, en muchos productos fabricados, ¿no es cierto? Y piensa tú que en China, yo estoy viendo datos, aquí tengo en mi pantalla ¿Mm? de Best Value, que tiene datos de abril de 2022, y estoy viendo que la demora promedio de naves de la espera en este momento es de 50 horas en un promedio de 14 días por nave. Eso es más que abril de 2019 y 2021. Es decir, de abril a abril, comparadamente, este es el peor momento en la historia, digamos, en términos de las esperas de nave. Y cuando fue el pico el año pasado fue entre agosto y octubre, que ocurrió, ¿no es cierto?, el 2021 producto de la pandemia. Ujú. Si la pandemia se controla razonablemente, si China no tiene rebrotes y logra estabilizar su cadena logística, yo creo que de aquí a fin de año podríamos tener una cierta estabilización.
Bueno, No era hay justo nada la también. pregunta que te iba a hacer, ¿hasta cuándo dura esto? Es decir, habría que esperar hasta fin del año 2022. Estamos en abril, es decir, hasta diciembre o verano. Yo creo que sí, porque, pero de nuevo, Atilio, es muy difícil. Habría que preguntarle a un biólogo qué va a pasar con el COVID, si va a aparecer una nueva variante. Sí. Entonces, hoy ¿Y día, alguna recomendación de tu gremio? ¿Han sacado alguna conclusión, alguna sugerencia principal para hacerle a las nuevas autoridades? a ver, yo creo que desde el punto de vista de los exportadores e importadores tienen que estudiar bien la forma de contratación que tienen para las cargas. Si les sigue conviniendo hacer esto, ¿no es cierto?, en el mercado cada vez, lo que se llama spot, es decir, yo tomo una nave, ¿no es cierto?, o ir a formas más estructurales de charter más permanentes o con contratos de más largo aliento. Ahora, esos son más caros, sí, hoy día son mucho más caros porque no hay disponibilidad de nave, pero deberían pensar, creo, a futuro, que estas contingencias, tratar de ecualizarlas un poco a través tal vez de contratos de más largo aliento, probablemente pagando un poco más, pero dando más seguridad. Sobre todo en el caso de una ¿Hay fruta que... seguros sobre esto? eh, seguros para trazo de la ¿Demores? carga, que yo sepa, no. Sí seguros para pérdida de la carga. Ya. Pero claro, si tú tomas un seguro hoy para pérdida de cereza, probablemente el costo va a ser enorme porque el problema está dado. Entonces, de nuevo, la forma es anticiparse, contratar seguro a tiempo, contratar charter a tiempo, porque si uno se somete al spot, se somete a esta fluctuación. ¿Mm? Desde el punto de vista de las Y autoridades, aprovechándome de tu presencia, dada la información privilegiada que tú manejas, ¿qué hacemos nosotros los ciudadanos? ¿Dónde invertir? ¿Dónde poner la platita? ¿Qué hacer, Daniel? no, yo no, bueno, no soy experto financiero y creo que además, como presidente de Agapor, no me corresponde. Yo creo que hay que tratar de ser muy estricto y tratar de ahorrar lo más posible, de evitar gastos en este momento superfluos, digamos. O sea, Pero viene una claro, etapa de austeridad. sí, porque al final va a haber una contracción. Va a haber una contracción de la economía y además las políticas que va a tener que aplicar el Banco Central para controlar la inflación van a ser de estrechez. Ahora, claro, es muy difícil, muy fácil hablar esto en personas que tienen o tenemos ingresos que nos permiten esa holgura. Pero claro, si una familia tiene un solo trabajador y gana el sueldo mínimo, bueno, es realmente difícil que pueda hacer nada. Digamos. O sea, hoy día con los niveles de sueldo que tenemos, las personas van a la feria hasta el día 20 del mes, porque después en adelante se les acaba el dinero. Entonces tenemos que tomar conciencia, sobre todo en el mundo empresarial, de que esa situación no es sostenible y que lamentablemente para las pymes y para muchos efectos, el aumentar el sueldo mínimo, ¿no es cierto?, y tratar de mejorar las remuneraciones es fundamental. Y hoy día eso es lo que tiene de cabeza el gobierno, ¿no es cierto?, la autoridad económica, decir, bueno, ¿cómo ayudamos? Eliminación del IVA en algunos productos. ¿En cuál producto sí, cuál no? Muy difícil. Además que el IVA es el instrumento mejor recaudador del gobierno y el gobierno tiene que hacer inversiones ¿cómo se llama?, en gasto social. Yo creo que la política más acertada es más bien mejorar los niveles de sueldo, en ningún caso fijar precios, como alguien ha dicho, ¿Ya? porque eso genera desabastecimiento y mercado negro. Y sí, tal vez subsidiar a las pymes más pequeñas con apoyo, a través de Corfo, crédito, etcétera, para que puedan financiar en este periodo, tal vez en este bache, esos aumentos de renta que la gente necesita para tener un mejor poder adquisitivo. Entonces, ¿Y eso es lo que se apoyos está... directos a la ciudadanía, apoyos como estos bonos que se han dado? Sí, pero creo que es más estable y más dinamizador si se mejoran los niveles de renta a las personas y se entregan subsidios a las pymes o a las empresas que generan O sea, ese reactivar el empleo y los sueldos. reactivar el empleo y, claro, mejorar el nivel de sueldo. Porque si no, volvemos al mismo sistema. Te fijas, el bono directo a la gente genera presión inflacionaria. En cambio, cuando hay, por supuesto que un aumento de sueldo de ellos podría generar presión inflacionaria, pero estamos hablando solo de los sueldos más bajos. ¿Te fijas? Que van a gastar, el fondo hoy día no les da para Ahora, hacer. hay un dato bueno que estuve mirando ahí en las últimas informaciones que se reactivó el empleo. Estamos recuperando los niveles de empleo prepandemia. Eso es una buena señal. O sea, la gente ya como que dijo volvamos a trabajar y se está reactivando el empleo. O sea, no sé qué cifras has visto tú. Sí, sí, claro, está aumentando efectivamente el empleo.
y eso es una buena, va en la línea adecuada. Pero de nuevo esto depende mucho de los factores, por suerte, no por suerte, por buen trabajo. En Chile la pandemia yo diría que está bastante controlada, con una tendencia a la baja. Creo que los ciudadanos hemos tomado conciencia de la necesidad de la vacuna, ¿no es cierto?, y de cuidarse. Porque eso es fundamental también. Si nosotros además tenemos un problema de pandemia, no hay que olvidarse de eso. Eso es algo que está aquí como en la nuca, digamos, diciéndonos cuidado porque tenemos que mantener esa tensión. Ahora, respecto de los, ¿cómo se llama?, de los tiempos de esto, estoy viendo también los reportes que tengo aquí, los expertos del Banco of America dicen que el impacto más fuerte de inflación y de cadena logística debería ser durante este mes de abril, y hablan de que de 3 a 6 semanas pueda estabilizarse un poco, pensándose a fines del tercer trimestre, estabilizarse prácticamente la cadena logística, si es que no hay apariciones de virus nuevos o cosas por el estilo. Se está hablando casi de un 10% de inflación en el año. ¿Qué cifras se manejan? Sí, claro, esos son los niveles de inflación que están proyectados. Nadie mejor que el Banco Central para tener ese pulso, ¿no es cierto?, de la inflación. Y eso es un castigo muy fuerte para los sectores de menores ingresos que no reajustan sus salarios, ¿no es cierto?, a la par del aumento de costos. Y eso además genera efervescencia social, genera situación de riesgo político. Es muy, muy importante. Históricamente el control de la inflación es fundamental en los países. Nosotros nos habíamos olvidado ya de esto, que es como las cosas de la cadena logística cuando funciona. Bueno, cuando el sistema de precios funciona más o menos bien, nos olvidamos que existe la inflación. Pero ahora tenemos que tomar conciencia de retomar las políticas antiinflacionarias. Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile. ¿Cuándo viene el próximo seminario? Nosotros creemos que antes de fin de año deberíamos hacer un seminario, tal vez el tercer trimestre, específicamente el transporte marítimo y la situación internacional, más que los temas de cadena logística, y pensamos que tal vez en marzo del próximo año es un buen momento para evaluar, en un año, cuáles han sido los avances que hemos tenido en la relación público-privada. Para eso estamos trabajando ahora. Vamos también a conversar con el Ministerio de Economía, que le importa mucho la productividad, y ver si podemos, como digo, tener una agenda que no la pudimos tener durante el gobierno anterior, público-privada, de mejora de productividad. Bueno, ya que tuviste el poder de convocatoria de traer al ministro debutando prácticamente, ojalá resulte, porque así uno accede a información de primer nivel. Felicitarte, Daniel, por esta conducción, por este aporte que se hace al sector logístico, pero también, como tú dijiste, al ciudadano común, porque cada vez uno está más interesado en conocer de estos aspectos, porque el principal beneficiario o perjudicado es la señora Juanita, el tío Pedro, somos todos nosotros. Así que muchas gracias, Daniel. Bueno, yo aprovecho de agradecerte a ti, por supuesto, siempre un canal para nosotros muy importante en el sector portuario, pero además quiero también agradecer una vez más al ministro de Transporte, porque tuvo la deferencia, la buena voluntad de hacerse el tiempo de que sus equipos pudieran preparar bien su presentación, porque creo que, digo, las autoridades muchas veces buscan otros espacios, y el hecho que lo hicieron en este espacio creo que es una señal muy buena también para nuestros socios y para los importadores y exportadores, de que el ministro está consciente de los planes que hay. Es un ministro muy competente, muy preparado, lo conocemos de muchos años, así que ojalá tenga el apoyo político para poder hacer su gestión. Muchas gracias, Daniel, y estaremos atentos para las informaciones que ustedes emitan para divulgarlas por nuestro medio. Muchas gracias a ti, un saludo a todos. Que estén bien.